mágica. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Yajaira. El día de hoy vamos a preparar una carlota de limón, pero en forma de pastel. Este es uno de mis postres favoritos porque además de ser delicioso, es facilísimo de hacer. Si ustedes son amantes de limón como yo, les aseguro que esta receta les va a encantar. Suscríbanse al canal y activen la campanita si quieren recibir más recetas e ideas como esta. Ingredientes. Necesitamos 2 tazas de leche regular, una lata de leche condensada, un queso crema o 226 gramos, media taza de jugo de limón recién exprimido, 2 paquetes de galletas Marías y 3,5 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Preparación. Exprimimos nuestros limones hasta completar media taza. Si te gusta más acidito, puedes ponerle una cucharada extra de jugo o la cantidad a tu gusto y lo reservamos un momentito. Ahora vamos a hidratar la grenetina que vamos a añadir a la mezcla. Les comento que la carlota original no lleva grenetina porque se hace generalmente en un refractario, pero como yo quiero sacarlo en forma de pastel, necesitamos que esté más firme de lo normal. Y una vez que la grenetina está bien disuelta en agua, dejamos reposar por 5 minutos. Mientras que esto sucede, vamos a licuar todos los ingredientes. Así que incorporamos la leche regular, la lata de leche condensada y el queso crema. Aquí también es el momento de agregar el jugo de limón, solo que ahorita para efectos únicamente del video lo voy a agregar por separado, porque quiero mostrarles el efecto espesante que tiene el jugo de limón en la mezcla. Miren aquí cómo la mezcla está súper líquida, esto es antes de ponerle el jugo de limón. Agrego el jugo, lo vamos a batir y vamos a ver cómo se transforma la mezcla. Como pueden ver aquí, la mezcla ya no está líquida, sino tiene una textura espesita, gracias al limón que es un coagulante natural. Ahora vayamos de regreso con la grenetina, que ya debe haber formado una esponja. Esta la vamos a derretir en el horno de microondas por 10 segundos o a baño María hasta que se disuelva y se haga completamente líquida como esta. Posteriormente vamos a agregarla a nuestra mezcla que ya tenemos lista. Ponemos la licuadora en movimiento y agregamos en forma de hilo. Esta cantidad de grenetina es realmente mínima y no cambia para nada la textura del pie. Pero si donde vives hace mucho calor o quieres que aguante sin refrigeración por más tiempo, puedes agregar un poco más de grenetina, entre 5 y 7 gramos como máximo. 7 gramos es el equivalente a un sobrecito. Perfecto. Este es el molde que voy a utilizar. Es un molde desmontable de 24 centímetros. Pero únicamente voy a usar la parte del aro, ya que voy a construir mi pie directamente sobre la base en la que voy a presentar mi postre. De esta manera ya no voy a tener que pasarlo de un lugar a otro, sino que va a quedar directamente sobre este platón y al final solo retiro el aro. Para construir nuestra carlota vamos a hacerlo en capas, es algo súper fácil. Así que comenzamos poniendo una capa de galletas Marías. Vamos a ponerlas por toda la base y también procuramos llenar los huequitos que quedan entre una galleta y otra. No tiene que quedar perfecto ni completamente cubierto, pero sí tratamos que cada capa que vamos a estar haciendo quede lo más parejita posible para que al partir el pie se vea bonito. Acomodamos bien el molde en la base porque a partir de ahora ya no se va a mover y ponemos una capa de la cremita de limón que hicimos. Y ya que cubrimos bien, ponemos nuevamente una capa de galletas igual que la anterior. Así sucesivamente vamos a ir intercalando una capa de galletas, una capa de cremita de limón, una capa de galletas, una capa de crema de limón y así hasta terminar con los ingredientes, procurando que la última capa sea una capa de crema de limón que quede lo más parejita posible para poder decorarla después. Y miren, por si tenían la duda, les muestro que no se les sale absolutamente nada de la mezcla por abajo del molde, a pesar de que no tiene base, porque es una mezcla muy espesita. Y ahora sí, llevamos a refrigerar por un mínimo de 6 horas. A mí me gusta dejarlo toda la noche porque entre más tiempo pasa, la galleta se suaviza y los sabores se integran perfectamente, dando un resultado riquísimo. Aquí ya han pasado 8 horas en el refrigerador o la nevera y es tiempo de desmoldarlo. Únicamente vamos a
quitar el aro, vamos a removerlo. Y no te preocupes si queda un poquito disparejo de las orillas. Con una espátula lo vamos a alisar como si fuera el betún de un pastel. Y una vez que lo tengamos lisito, vamos a proceder a la decoración final, que también es algo muy sencillo de hacer. Para esto necesitamos la ralladura de un limón. Aproximadamente una cucharadita y media, según lo que tú quieras ponerle. Solamente asegúrate de no rallar la parte blanquita que está abajo de la cáscara, porque esa parte amarga. Solo queremos la primer capita, la parte verde. Muy bien, pues ya que tengo mi ralladura lista, aproximadamente es una cucharada, la voy a poner en una bolsita Ziploc, ya que no la voy a usar inmediatamente y quiero mantenerla fresca el mayor tiempo posible, así que la pongo en mi bolsita, la sello muy bien y esta la pongo en el refrigerador hasta el momento en que la vaya a usar para decorar. Pues bien, ya aquí tengo mi pie listo para decorar, tengo aquí mi ralladura también. Y ya simplemente de la bolsita directo espolvoreo por encima, le ponen tanta como ustedes quieran, no le pongan demasiada porque luego amarga, pero suficiente para que se vea bonito y le dé color a su Carlota. Y bueno, ya que estén contentos con el look de la ralladura, vamos a ponerle también a las orillas un poquito de galleta en trocitos. Son 2 o 3 galletitas Marías que dejé para este propósito. Y bueno, si ustedes no tuvieran galletas Marías, pueden usar galletas parecidas, galletas de sabor vainilla o algo que puedan encontrar en sus lugares de origen. Finalmente, y como último toquecito decorativo, vamos a cortar una rodajita delgada de limón. Vamos a hacerle una pequeña incisión a la rodaja del centro hacia la orilla para poderla acomodar de esta manera. A mí me parece que se ve muy bonito y se ve muy elegante y es algo que todos podemos hacer. Ahora sí, estamos listos para disfrutar de nuestro pie de limón, de nuestra Carlota. Cuéntenme ustedes qué les parece. Y pues les muestro cómo se ve por dentro. Esta es la rebanada. Miren, las capas quedaron muy bonitas, muy acomodaditas. Y fíjense la cremosidad que tiene este postre. Está súper suavecito, riquísimo, bien integrado. Aquí ya ha pasado más tiempo, por eso la galleta ya está súper blandita. Y verdaderamente está delicioso. Tiene el sabor a limón, pero no es súper ácido, está dulcecito sin ser empalagoso. Tienen que probarlo, les va a encantar. Gracias por acompañarme, los veo en el próximo video. Y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces.